quiero que busque un libro que se llama Eclesiastés. Vamos a leer capítulo 12. Eclesiastés 12. Cuando usted lo haya encontrado, yo le voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a leer la santa, bendita, divina, preciosa palabra de Dios. Capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer la palabra del Señor, versículo del 1 al 8, para poder entender un poquito. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, esa palabra es bien fuerte, antes, o sea, preocupa de hacerlo antes que vengan los días malos y lleguen los años, ¿no? Mire, de la juventud dice días, y fíjense, hermanos, que de la vejez dice años. Cuando dice y lleguen los años, o sea, la vejez dura más que la juventud. Lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Vea toda la descripción. Antes que se oscurezca el sol. O sea, sí, el sol se oscurece todos los días, pero aquí no está hablando de que el sol se va a oscurecer. Está hablando de que se pierde la vista y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Qué terrible es aquella persona que tuvo tanta energía, tanta vanidad y tanto aquí, ¿verdad? Pero cuando ya se encorva es que ya la vejez lo tiene bien vencido. Y dice la palabra: y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, se le caen, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, o sea, ya no quiere comer, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra. Esa es la muerte, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia. Gracias, Padre lindo, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder servirle y de poder meditar en esta palabra. Que su Santo Espíritu sea hablándonos, haciéndonos meditar, haciéndonos reflexionar. Podamos, Señor, aprender, que podamos luchar por tratar de hacer las cosas mejor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y su bendición. Ayúdenos, Señor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Tenemos unos pocos minutos, ¿verdad? Yo he predicado este sermón otras veces. Yo quiero hablarles, yo le he titulado esta meditación Preparándonos para la vejez. Preparémonos para la vejez. Yo creo que cuando nosotros oímos la palabra vejez, casi nadie de nosotros quiere hablar de esto. O sea, porque nadie quiere pensar en eso. Pues, fíjense que hay temas que hay que hablarlos. Yo tengo que hablar un día de estos aquí de la muerte. Casi no se predica de eso, porque son temas que no nos gustan. Y uno de los temas que a nadie le gusta es la vejez, hablar de la vejez. Nadie quiere hablar de la vejez. De cualquier otra cosa está bien, pastor, pero no, eso no. O sea, ahí deje eso. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Fíjense que la palabra de Dios es bien sabia. Y léalo conmigo. Léalo. Mire, vea cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 1. Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cómo dice? ¿Lo está leyendo conmigo? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo dice? En los días de tu juventud. O sea, dice la palabra ahí en el versículo, dice que la juventud son días. ¿Cómo dice? Días. Vaya, sigamos leyendo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y vea, y hace un cambio. Antes que vengan los días malos. La palabra de Dios habla de la vejez como días malos. Y dice, oiga, antes que vengan los días malos y lleguen los años, ahí habla ya no habla de días, habla de años, y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Cuando se refiere a la juventud, dice que son días. Y cuando se refiere a la vejez, dice que son años. O sea, ¿por qué? Porque realmente la juventud, hermanos, la juventud es bien cortita. Es bien cortita. Por eso la palabra de Dios dice los días, porque de repente cuando viene a sentir los jóvenes, y hay algunos que prematuramente ya se sienten más viejos, no es que no estén jóvenes, pero hay algunos que prematuramente ya cuando se habla de jóvenes en la iglesia, ya no, y están jóvenes. Pero realmente el problema es que la juventud se va súper rápido. Cuando viene a ver uno, ya no está joven. Y cuando viene a ver uno, ya no está adulto, ya está en la tercera edad. Ya pasó otra etapa. Entonces, hermanos, es bien importante y es bien necesario que pensemos, que utilicemos nuestra mente. Lamentablemente, les soy honesto, a un joven no se le puede hablar de la vejez porque dice, eso está lejos. ¿Sabe cuándo me pasó a mí eso? Cuando yo empecé a ver gente que andaba con mascarilla allá en Japón, allá al otro lado del mundo. Y me reí yo. Qué feo se mira andar con el volado uno. Primero Dios que nunca tengamos que andar nosotros con él. Y a los días, hermano, hasta aquí andábamos con mascarilla. Entonces, ningún joven va a pensar en eso. Y insisto, quizás ni algún adulto no quiere pensar en eso, porque lo mira lejos y quizás está más cerca de lo que lo veamos. Está más cerca de lo que lo veamos. Ahora, la meditación es
que nos preparemos, hermano. Hace unos días me reuní yo con unos pastores, con unos amigos, y no sé por qué empezó a salir el tema de la vejez. Y ellos empezaron a decir que la gran mayoría de los ancianos viven mal. Ellos estaban hablando de que por allá estaba enfermo un anciano y fueron ellos a orar por el anciano. Y ellos estaban orando: Señor, sánalo, levántalo, dale muchos años más de vida. Y a media oración se paró el anciano y dijo: yo no sé quién les ha pedido que estén orando por muchos años más de vida, si yo ya no quiero vivir más, tío. Es como cuando usted lo felicitan que está cumpliendo años y le dicen que Dios le regale 100 años más, y le dice la gente: y vos me vas a mantener, le dice, ¿va? Entonces a mí me dio risa, ¿va? Porque dijeron ellos que a veces, pues sí, uno está orando por el anciano, pidiéndole un montón, y el anciano ese en que puso de pie les dijo: mejor órenle a Dios que me lleve ya si no estoy bien, pues. Sí, o sea, sí, gracias, hermano. Yo no puedo pensar que es todos los ancianos. Algunos, pues, viven un poco diferente que otros. Pero sí quiero decir algo, hermano. Y quizás los que están acá, que ya están en etapa de la ancianez, o los que ya estamos llegando ahí, podemos confirmar. La etapa más difícil de la vida es la anciana, la etapa de la ancianez. Es la etapa más difícil. O sea, por varias razones. Esos versículos que leímos nos hablan de las capacidades que se pierden, de las habilidades que se pierden, de la fuerza que se pierde. O sea, la etapa de la niñez no es fácil, pero los papás están fuertes, están con toda la energía, con toda la felicidad de atender al tiernito. Con todo respeto lo digo yo, pero al anciano ya no hay mucha motivación de estarlo atendiendo. Y el anciano vuelve a ser niño. Vuelve a ser niño, necesita todo el cuidado de un niño. Entonces no es que no haya un hijo por ahí que no lo va a atender, que le va a ayudar. Algunos no tienen quien les ayude. Entonces, el punto es, hermanos, que meditemos, que reflexionemos la etapa de llegar anciano, la etapa esa, óigame, ella solita es difícil, no es fácil. O sea, insisto, ¿por qué? Una de las cosas que el anciano no logra es aceptar que ya no está joven, o que ya no está, o que ya ha perdido ciertas habilidades. Hay personas que no se dejan ni ayudar, quieren, no a mí, yo me acuerdo de unos ancianos, pero a mí no me ande agarrando, déjeme sola, yo puedo pasarme la calle, yo puedo hacer esto, yo puedo caminar, yo puedo. Y se vuelve bien difícil ayudarle porque a veces no acepta. ¿Verdad? Las habilidades se pierden, la energía se pierde, la capacidad se pierde. Ahora, el tema es la Biblia en esta porción de Eclesiastés nos habla, no le habla al anciano, no le habla al adulto, le habla al joven. El consejo se lo da al joven. ¿Por qué, hermano? Ya le dije yo, la etapa de la ancianez va a ser difícil. Pero si el joven o el adulto no trabaja
no hace las decisiones correctas, no toma buenas decisiones, si el joven no toma buenas decisiones, si el joven no hace lo que tiene que hacer en esa etapa, su etapa de la vejez va a ser más dura, va a ser más difícil. O sea, no se nos olvide el versículo, y por ahí lo tengo yo: todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, por eso el Señor le habla al joven. Y como aquí hay varios consejos, en Eclesiastés hay varios consejos, pero el consejo del que estamos hablando ahorita, el consejo es, y es el primer punto, ¿verdad? Cómo nos vamos a preparar para tener una vejez mejor. El primero es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, si el joven, óigame, si el joven toma en cuenta a Dios y lo busca y lo alaba y lo adora y le sirve y tiene una buena relación con Dios desde su juventud. No, mire, hermano, yo siempre he dicho esto: hay un concepto, primero Dios ya no esté, pues, pero había un concepto antes de las abuelitas, había un concepto equivocado. Y yo me recuerdo de una abuela que me decía a mí, el consejo que ella me daba, un consejo malo. Esa abuela me decía a mí: no, nunca te vayas a casar, no te cases. Probá una muchacha, probá otra, probarlas antes de casar. Si te vas a casar y te va saliendo mala, mejor probá una, probá otra. Imagínense el consejo de la abuela. Gracias a Dios, pues el día que tomamos la decisión de casarnos, nos casamos. Pero muchas abuelas aconsejan al joven y le dicen: estás joven ahorita, divertite, disfruta la vida. Y muchas veces ese consejo de divertirte, disfrutar la vida, el consejo que la abuela indirectamente, sin querer, no sé si ellas tienen entendimiento de lo que le están diciendo, pero le están diciendo al joven: mira, ahorita que estás joven, arruinar tu vida, empezar a arruinar tu vida, empezar a desordenar tu vida, empezar a tomar malas decisiones. Hermano, las primeras decisiones son bien importantes, las decisiones del joven son bien importantes, porque si se encausa bien, si toma buenas decisiones, si empieza a hacer las cosas bien, si toma en cuenta a Dios, va a tener oportunidad el joven de cometer menos errores. Y va a vivir un poco mejor su vida, ya sea de joven, ya sea de adulto, y también va a tener menos problemas de anciano. Pero si el joven a temprana edad empieza a desordenar su vida y empieza a tomar decisiones incorrectas y desde joven va a llevar desorden, va a llegar a la etapa del adulto desorden y va a llegar a la etapa de la vejez con más desorden. ¿Por qué el Señor no le habla al anciano? ¿Por qué el Señor no le habla al adulto? En este pasaje le habla al joven. Y lo que está queriendo el Señor es evitarle a ese joven que cuando llegue a la etapa de la adultez y de la vejez, vaya tan en problemas. O sea, muchos de nosotros no tuvimos la instrucción que los jóvenes de este tiempo de la iglesia están teniendo. Y cometimos bastantes errores. Gracias a Dios, a tiempo el Señor nos pescó, nos capturó. Pero hermanos, entre más errores comete uno o comete el joven, entre más errores comete el adulto cuando llegue la vejez sola es difícil, pero si se cometieron un montón de errores, vamos a llegar a una vejez bien peor, más dura, más difícil. Entonces, el primer consejo que el Señor le da al joven es: acuérdate de tu Creador.
Y esa palabra, hermano, no es, óigame, no es, yo hoy en la mañana me acordé de, qué sé yo, me acordé de un tío, me acordé de un hermano, me recordé un ratito y ya se me volvió a olvidar. La palabra ahí, acuérdate de tu creador, no es eso de recuérdalo. La palabra acuérdate de tu creador significa toma en cuenta al que te dio la vida, al que te creó. Tómalo en cuenta. Déjate guiar por él. Déjate ayudar por él. O sea, porque el problema es que van a haber muchos jóvenes que van a llegar a la etapa de la adultez y van a llegar a la etapa de la vejez que nunca se acordaron del que los creó, del que los hizo. Y óigame, y van a vivir vidas desordenadas. Desordenada. Y entre más desordenada vivamos la vida de la juventud y de la adultez, la vejez va a ser peor. Va a ser más mala. Va a ser más difícil. O sea, si nosotros logramos tener una buena juventud y buscar a Dios desde la juventud, yo le garantizo que aquella persona que desde su juventud le sirvió a Dios, tiene garantizado, hermano, el éxito en su vejez. Va a llegar de una manera más ordenada, va a llegar menos emproblemado, va a llegar menos complicado. Entonces lo primero, el primer consejo que la palabra de Dios nos da, que nuestro Dios nos da, acuérdate de tu creador. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los días de tu juventud. O sea, y dice la segunda parte, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. O sea, no vamos a esperar que vengan los días malos. Los días malos es la etapa de la adultez, cuando ya tomamos decisiones. Y si tomamos malas decisiones, pues no estábamos, o Dios no estaba con nosotros, no teníamos a Dios de nuestro lado, tomamos decisiones y empezamos a tener problemas. Nos empezó a ir mal. Entonces la palabra de Dios dice, joven, acuérdate de tu creador, toma en cuenta a tu Dios, búscalo desde tu juventud, no esperes complicarte, no esperes meterte en problemas, no esperes arruinar la vida a temprana edad, déjate guiar por él, toma el consejo de él. ¿Para qué? Para que cuando venga la etapa más difícil, eres cristiano, eres buen creyente. Yo tengo la confianza y yo creo que cuando una persona desde joven le sirvió a Dios, su vejez de esa persona puede ser menos difícil. Va a ser menos difícil. Va a tener una familia creyente, va a tener una familia cristiana, va a tener una familia que lo va a apoyar, que lo va a cuidar, que le va a ayudar. O sea, hay una gran ventaja. Entonces, vale la pena, amados hermanos, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Que a temprana edad busquemos de Dios. Segundo consejo. ¿Cómo nos vamos a preparar para la vejez? Primero es acordándonos de nuestro Creador, recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, sirviéndole, buscándole, alabándole, adorándole, buscándole siempre. Segundo consejo. No haga mal uso de su juventud, ¿verdad? Que este va conectado con el primero. O sea, si soy creyente, si soy cristiano, si le sirvo a Dios desde mi juventud, no voy a hacer mal uso de mi juventud, no voy a desperdiciar mi juventud. El joven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la etapa de la juventud no es para desperdiciarla, es para atesorarla. Es para sembrar todo, porque en la etapa de la adultez, si se sembró a temprana edad de joven, va a producir. No la desperdicie, no la malgaste, no la tire, veamos este versículo. Ustedes lo conocen, Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15.
Versículo 11. Usted conoce la parábola del hijo pródigo. Segundo consejo, ¿cómo prepararnos para la vejez? No haga mal uso de su juventud, no se la malgaste. Úsela correctamente, aproveche el tiempo, aproveche su fuerza, aproveche su juventud, su energía. Tiene buenos los ojos, bueno, si no se los está gastando con el teléfono, con la pantalla, porque hoy a temprana edad muchos jóvenes van a quedar ciegos. Versículo 11, como dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Usted conoce la historia. Versículo 13, quiero que leamos y póngale atención al versículo 13. ¿Qué pasó con el joven que le dio la herencia a su papá antes del tiempo? No muchos días después, póngale atención, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo allí en la provincia apartada? Y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Segundo consejo para prepararnos para la vejez es: no haga mal uso de su juventud. No haga mal uso de su juventud. Este joven antes del tiempo fue y pidió su herencia, su papá se la dio, y ¿qué hizo él? La fue a desperdiciar, la fue a malgastar, se la fue a acabar. Muchos jóvenes tal vez no tengan una herencia que han pedido anticipadamente, pero tienen una vida, tienen su juventud, tienen su energía, tienen su capacidad, no les duele. Hay algunos que no les duele nada. Tienen que aprovecharla, no desperdiciarla, porque hoy especialmente, hoy es bien fácil desperdiciarla, y hay muchos jóvenes que la pueden desperdiciar de diferentes maneras, no saber hacer nada con ella, con la juventud, con su etapa que tienen, no estudiar, no aprender un oficio, no hacer nada. La están desperdiciando. El día de mañana van a reconocer y van a entender por qué no estudié, por qué no aprendí un oficio, por qué no puse un negocio, por qué no aprendí algo. No hay que desperdiciar el tiempo. Hermano, una de las cosas más sagradas que nosotros perdemos a veces es el tiempo. El tiempo es oro. Y por eso le digo yo, o sea, cuando viene a ver ese joven, ya pasó 5 años, ya pasó 10 años, ya hubiera sacado una licenciatura y hubiera sacado otra licenciatura. Y no hizo nada. Desaprovechó el tiempo, lo desperdició, lo malgastó. Y ya cuando queremos venir a reaccionar, ya es muy tarde. Entonces el segundo consejo es: no hagamos mal uso de la juventud, los que están jóvenes, como este muchacho que se fue y se gastó todo viviendo perdidamente. Tercero, antes de que nos vaya el tiempo, tercer consejo: preocúpense de establecer una familia ordenada en el tiempo correcto, jóvenes. Preocupémonos de establecer una familia ordenada. Salmo 128. Salmo 128. Preocupémonos de establecer una familia ordenada. Salmo 128. Bienaventurado. ¿Lo encontraron, hermano?
Bienaventurado, vea, doblemente bendecido, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 3. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea, vea, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Qué son los hijos de tus hijos? Son nietos, ¿verdad? O sea, fíjese que en el versículo 3 habla de la mujer. Bueno, en el versículo 1 habla del varón. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Versículo 3 habla de la mujer. Será como vid que lleva fruto a tus lados de tu casa. Versículo 3 habla de los hijos. Versículo 6 habla de los nietos. Hermano, es una familia. Es una familia. Véngame para acá. Ahorita vamos a terminar. Una de las bendiciones más grandes, más poderosas, más bonitas, más beneficiosas de un ser humano es tener una familia ordenada. Puede tener dinero, posesiones, vehículos, casas, pero si tiene una familia desordenada no sirve. No sirve. Yo conozco hombres que lloran. Y dice, yo quisiera una familia como la del hermano fulano. Quizás no tengamos la economía que tiene otra gente, quizás no tengamos el poder económico que tiene otra gente, quizás no tengamos otras cosas, pero tenemos una familia. No le voy a decir yo que no tenemos problemas, todas las familias tenemos problemas. Con algo luchamos, con algo peleamos, alguna enfermedad, algún problema en la familia. Todas las familias tenemos problemas, pero qué bonito, hermano, está el esposo unido a su esposa, están los hijos, están los nietos, ya se casaron los hipotes. Para mí esa es una realización. Yo estaba viendo una publicación que hizo la hermana Sofía ayer de la hermana Rosita con el hermano Osvaldo, me dio mucho gusto. Yo los he visto, yo he sido testigo de algunas cosas que han vivido y me ha gustado. Una de las cosas que les he admirado es eso, han estado juntos. Y primero Dios nunca se separa. Porque le voy a ser honesto, una de las alegrías más grandes para mí fue el saber que mi papá y mi mamá se murieron juntos. Y para mí eso es valioso. Eso es valioso. Insisto, nos criamos quizás en una pobreza grande, pero ahí estuvimos juntos, peleando, luchando, viendo cómo sobrevivíamos, cómo salíamos adelante. Pero una de las bendiciones más grandes, y debemos, los jóvenes y los adultos que estamos aquí, debemos de luchar y debemos de trabajar y debemos de pelear por tener una familia ordenada. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos, y en el corazón de los que, ¿verdad? De los que ya estamos casados, debe de existir eso, luchar para mantener mi familia unida. Luchar con todo lo que podamos por mantener una familia unida. Insisto, puede ser que no tengamos una gran economía, hermano. Puede ser que nuestra economía sea mala, pero uno de los saborcitos más bonitos es tener su familia. Tener una familia y que la familia esté unida, apoyándose, ¿verdad? En los momentos de dificultad. Ese es un consejo. No, yo no, me vale, hago esto. No. De las cosas más valiosas que podemos tener es familia. Tercero, le dije yo, preocúpese. Luchemos por establecer una familia ordenada. Cuarto, consejo para prepararnos para la vejez: conviértase en un padre o una madre responsable. Conviértase en un padre o una madre responsable.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luchemos por ser responsables, sembremos, amados hermanos, los que tenemos hijos, sembremos en nuestros hijos, trabajemos para ellos. Seamos responsables, hagamos la labor que tenemos que hacer para con ellos. ¿Sabe usted que cuando nosotros estamos trabajando con nuestros hijos, nosotros nos estamos preparando para la vejez? Yo antes, cuando tenía a mi papá, llegaba algo seguidón a Ágape, ahí son Sonate. Ahí hay un asilo de ancianos. Y ¿sabe por qué? Pero he tenido yo eso en el corazón de andar. A mí me gusta a veces ponerme. Antes que venía el hermano Eduardo y el hermano Jorge, yo me juntaba ahí a hablar con ellos. A mí me gusta hablar con los ancianos. Y yo ya dejaba a mi mamá ahí donde le iban a ver los ojos, lo que sea. Y me iba a buscar los viejitos ahí para platicar un rato con ellos, hermano. A veces la gente no quiere hablar con los ancianos. Y había un viejito que ya lo identificaba, yo lo buscaba ahí. Y le compraba algo, le llevaba pan o le llevaba algo ahí. Y ese anciano, todo el tiempo que yo llegaba, todo el tiempo se estaba quejando de sus hijos. Desde que lo llevaron a dejar ahí, yo siempre dije, los hijos pues son malos. Y todo el tiempo cuando yo llegaba, ese anciano siempre se estaba quejando de los hijos. Y yo en mi mente decía, esos hijos arruinados, esos hijos desagradecidos, esos hijos ahí, en mi mente. Hasta un día, hermano, que cuando yo llegué a buscarlo, estaba otro anciano ahí. Y yo lo empecé a oír también y él empezó otra vez a quejarse de todos sus hijos. Y lo calla el otro anciano. Y le dijo, vos se te vuelve fácil quejarte de tus hijos y hablar mal de ellos. Pero solo yo que conozco tu historia, le dijo, cállate, le dijo. Y al otro señor ya se cayó. Porque vos has sido mal papá. Vos has sido padre irresponsable. Vos no estabas con ellos cuando ellos estaban chiquitos, los abandonaste. No los apoyaste, no les ayudaste, no los cuidaste, no les diste nada de ayuda. Entonces, mira, hermano, el otro anciano ya no dijo nada. Entonces, uno solo oye a veces la historia de un lado. Yo en mi mente dije, los hijos son los malos y que no hay que. ¿Por qué nosotros debemos de hacer el trabajo de padre? Quizás no vamos a estar cuidando y ayudándole a nuestros hijos pensando en que ellos nos van a ayudar a nosotros cuando estemos viejos, pero si sembramos en ellos, hay probabilidad. ¿Está conmigo? Hay probabilidad que un día sean con nosotros. Que un día sean con nosotros. Debemos de ser padres responsables. Papá y mamá, luchar por ellos, trabajar por ellos, enseñarles a ellos, amarlos, darles amor. Para que el día de mañana, si Dios quiere y Dios nos ayuda, poder recibir de ellos amor también. Siempre predicó nuestro pastor fundador esto. Y siempre dijo, el hijo tiene la Biblia le da al hijo un mandato de honrar a los padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice honra, pero la Biblia no les dice a los hijos, ama a tu padre. ¿Ves? Le dice honralo. Es deber de un hijo honrar a sus padres. Pastor, pero fíjate que mi papá fue arruinado. La Biblia dice honralo. La honra es obligatoria, la Biblia lo establece, lo manda. El amor no es un mandato, el amor debe de sembrarse. El amor debe de sembrarse. La Biblia nos dice al hijo que lo debe de amar a los padres. ¿Por qué? Porque si el padre no le sembró amor, no va a cosechar amor. Hermano, prepararse para la vejez de uno es sembrar en sus hijos. Hacer el trabajo bien con sus hijos. Luchar por ellos, echarle ganas. Trabajar por ellos, darle buen ejemplo a ellos, ser el modelo ideal para ellos, porque nuestros hijos quieren ser como nosotros. Ellos nos ven a nosotros y debemos de luchar, debemos de tratar de darles un buen ejemplo a ellos,
Que nuestros hijos vean en nosotros el modelo perfecto. Y termino, ¿verdad? Porque el tiempo ya nos fue. Termino. Último. Sirvámosle a Dios sin parar. Sirvámosle a Dios sin parar. Hasta que se nos acaben los días. Yo quiero que busque Job 42. Y con esto terminamos. Job 42. Job 42. Versículo 16 y 17. Usted conoce la historia de Job. Y usted sabe que la historia de Job no fue una historia fácil. Fue una historia muy dura. Vivió momentos de dificultad, vivió momentos bonitos y vivió momentos de dificultad. Pero usted sabe que Job se mantuvo íntegro hasta el final. Y eso fue buenísimo. Vea el versículo 16. Esta es la segunda familia de Job. No fue la primera porque la primera la perdió. Pero esta fue la segunda familia de Job. Dice la palabra de Dios. Después de esto, después de que él recuperó todo y Dios le dio doble, ¿verdad? Después de esto vivió Job 140 años. O sea, esta es la segunda familia, amados hermanos. No es la primera, esta es la segunda. Y vea, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, vea, y a los hijos de sus hijos. ¿Hasta dónde? Hasta la cuarta generación. Y murió Job. ¿Cómo murió Job? Viejo, pues no estaba cipote, ¿verdad? Es normal, murió viejo, pero vea cómo estaba viejo. ¿Y qué dice? Lleno de día. ¿Qué significa lleno de día? No se arrastraba y no necesitaba que alguien lo anduviera cargando, estaba fuerte. O sea, sí estaba viejo, pero no murió todo mal. O sea, a pesar de que ya estaba viejo, Dios le dio fuercecita para terminar su ciclo. Hermanos, ese debe ser el anhelo. Tarde o temprano o tarde, vamos a llegar a una etapa de la vida que no queremos. Tarde o temprano. Yo sé que están jóvenes la gran mayoría de ustedes y no piensen en esto. Pero es bien importante trabajar cada cosa buena que hacemos cada día, ahora que podemos. Nos va a servir para cuando lleguemos a esa etapa, estar mejor. Sembremos para que el día de mañana podamos cosechar en bendición. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por la bendición que usted nos da de poder meditar en su palabra. Que su Santo Espíritu sea el que obre, el que se manifieste y el que nos regale su favor y su bendición.